Mi gente, noticias sobre Nicolás Maduro, sobre lo que va a hacer la Unión Europea y entrevista a un analista político. Así que si os parece, qué mejor que ver esta nota, comentarla, vamos a reaccionar a esta última hora y vamos a ver cómo se acerca ese 10 de enero. Es verdad que son días de pocas noticias, es verdad que Maduro va por otro lado, al final tiene sus propias vías para todos estos días. Está haciendo declaraciones, al igual que María Corina Machado, al igual que Mundo González Urrutia, pero sí que es verdad que a nivel de medios de comunicación la cosa está un poco parada, no hay tantas tertulias, estamos en muy mala fecha, la verdad, pero no obstante desde este canal vamos a seguir al tanto de todo lo que haya y todo lo que se nos haya quedado también en el tintero. Así que si os parece, vamos a ver esta entrevista de hace algunos días, y que es muy interesante, y lo titulan Unión Europea va por las cabezas de la cúpula, refiriéndose al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ello. Bueno, el día de hoy el presidente electo Edmundo González Urrutia continúa en sus diversas reuniones y encuentros a nivel internacional. Ya está en España, incluso pudo presentar las actas que demuestran su triunfo en el Congreso en Madrid, y también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores. Voy a leer parte de la información. Dice, Edmundo González resaltó al Ministerio de Exteriores español la importancia de una transición pacífica en Venezuela. El presidente electo Edmundo González... Fijaros, esto es lo que pretende Edmundo González Urrutia. Pacífica, una transición pacífica, no quiere guerra. Es Maduro quien ha dicho en el día de ayer que quiere guerra, que la van a tener y que está amenazando con cuchillos y con armas, en fin. González Urrutia se reunió con el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez. Insistió en que en Venezuela se debe lograr una transición de poder y la liberación de todos los presos políticos. Además, durante la reunión, el ministro Álvarez informó sobre las conclusiones del Consejo Europeo, celebrado este jueves en Bruselas, en las que se han adoptado por unanimidad de los 27, donde se solicita una transición inclusiva, pacífica, democrática, el respeto a los derechos humanos en Venezuela y también la liberación de todos los presos políticos. Y para conversar de este y muchos temas más, tenemos con nosotros al analista, ya lo ven en pantalla, analista político José Vicente Carrasquero. José Vicente, un placer tenerte con nosotros. Gracias por atendernos. Con mucho gusto. Aquí tengo una saboteadora, pero no sé si se oye. No la oigo, pero no importa. De todos modos, aquí adoramos a los perritos. No te preocupes por eso. Es bienvenida también si quiere participar en la entrevista. José Vicente, entrando en materia, la reunión que sostuvo el día de hoy el presidente electo con el ministro de Exteriores de España, el día en el que se conoce en España que se le otorgó definitivamente el asilo político que él solicitó al llegar. Y bueno, alrededor de toda esta información han nacido cualquier cantidad de especulaciones, que entonces él no va a poder seguir viajando, que no va a poder hablar de política. ¿Qué decir de todo esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que él acepta un asilo, pero eso no le pone limitaciones desde el punto de vista de su actuación. Primero, por la estatura, reconozca o no reconozca el gobierno español a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, cosa que debe haber hecho el 28 de julio mismo. En todo caso, primero no es un uso de España hacer estas cosas. Viven cantidad de venezolanos asilados en España y tienen una vida política activa. Fíjate que inclusive antes de que le dieran el asilo, él viajó y ha recibido premios, él se ha reunido en Italia y se ha reunido en Portugal, ha reunido en Bélgica, ha tenido una agenda bastante dinámica y muy nutritiva desde el punto de vista de hacerle conocer a Europa la situación que está viviendo Venezuela. Yo no veo en manera alguna de que España vaya a poder limitar el accionar de Edmundo González Urrutia, a pesar de que es lo que le gustaría a Zapatero. Eso también hay que decirlo. Hay que recordar que Zapatero es el principal aliado español de Nicolás Maduro. La verdad que me parece totalmente rastrero lo que está haciendo Zapatero, tanto que hablaba de democracia, ¿no? Y que no respete la democracia, es increíble. Me hubiera gustado que se hubiera reunido con Edmundo González Urrutia, que hubiera hablado de partido con él, que le hubiera enseñado las actas, y es increíble que a día de hoy Zapatero siga defendiendo a un dictador. Yo, la verdad, me horrorizo, ¿no? Al final, soy español, pero no soy tonto, ¿no? Soy español, pero no tengo nada que ver con él, también os digo, y no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Y que Zapatero es el que de alguna manera ha impedido que el gobierno español reconozca... De hecho, no es nadie, es un expresidente, o sea, ya no tiene ningún cargo político. Ya su trabajo lo hizo, mejor o peor, pero lo hizo. Y la verdad que me sigue sorprendiendo que siga a día de hoy de su lado, ¿no? De Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio. Y es importante también destacar
que cuando se conoce esta noticia, él sostiene una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de España y se conoce de parte de la Unión Europea que se van a sancionar a partir del 10 de enero 15 funcionarios más de alto rango. Aún no se conocen los nombres, asumimos que estarán esperando a ver qué es lo que va a hacer en definitiva Nicolás Maduro el 10 de enero para saber si ratifica o no que en definitiva es un dictador ante el mundo. Y se conocen además esta decisión de la Unión Europea después de que el propio presidente electo se reúne con la presidenta del Parlamento Europeo y que la presidenta del Parlamento Europeo hace un llamado al bloque a tener una posición más firme con respecto a la situación de Venezuela. Sí, yo creo que lo que hay que destacar aquí es que la Unión Europea, la parte ejecutiva de la Unión Europea, por ejemplo, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, ha tenido una posición demasiado tenue, difusa, desmarcada de la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Y hay que decirlo muy responsablemente que quienes llevan la batuta en esa situación etérea con la que la Unión Europea quiere tratar a Venezuela es precisamente España, es el señor Álvarez, que de alguna manera ha impedido que se tomen decisiones más contundentes en el caso venezolano. Esas decisiones serían mucho más importantes, serían mucho más potentes en la medida en que la Unión Europea tomara una posición más activa. Claro, ese es el problema. ¿De qué manera la Comunidad Europea puede tener puede ser más activa, ¿no? Y no tan pasiva? Van los militares allí de España y de Europa, van los militares allí y empiezan una guerra. O sea, más activa, ¿cómo? O sea, me gustaría que los que entienden de hecho propongan ideas, ¿no? Porque es muy fácil hablarlo, pero la única idea que yo tengo desde fuera es, bueno, coger aviones por tierra, mar y aire, por ejemplo, ¿no? Y militares para allá de toda Europa, de Estados Unidos, de Argentina, y a intervenir Venezuela, ¿no? Hasta capturar a Maduro, en fin. Recuerda que la Unión Europea tiene un sector legislativo, que es el que se manifiesta a favor de Venezuela, pero el sector ejecutivo se mantiene como que rezagado en las acciones que hay que tomar en Venezuela. No sé qué más hay que explicarle a ellos con respecto a lo que pasa en Venezuela. Me resulta difícil, inclusive como profesor universitario, tratar de entender qué es lo que ellos no comprenden de la situación venezolana y que en todo caso ese silencio, esa equidistancia que decía el embajador de Portugal en Venezuela es nociva para la democracia venezolana, es nociva para quienes han venido luchando contra la dictadura venezolana y que el 28 de julio tuvieron un triunfo contundente que tiene que ser reconocido urbi et orbi, es decir, en todo el planeta. ¿Pudiera ser quizás el lobby que pudiera estar haciendo algunos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro? Por ejemplo, en el caso de España tú lo nombras, que es el tema de José Luis Rodríguez Zapatero, que entiendo ha impedido precisamente el reconocimiento de parte de España ya al presidente, a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, que a pesar de que dice que ganó las elecciones, sí, es verdad, no termina de dar el reconocimiento. Sí, la responsabilidad más importante en el caso europeo hay que atribuírsela evidentemente a Rodríguez Zapatero, que tiene sus propios intereses en el caso venezolano, que no son unos intereses evidentemente como trata de hacer ver él, de que él puede ayudar. No, él no ayuda a nada, él ayuda a Maduro. A mí no me engaña el señor Zapatero, él tiene unos intereses particulares, muy privados. Sus hijas tienen negocios con Venezuela, él tiene muchos privilegios que le vienen de esa relación con Maduro en Venezuela. Él tiene un fin crematístico en este asunto y eso hay que denunciarlo. También preocupa, por ejemplo, la declaración del señor Samper. Ernesto Samper dice que Colombia tiene que mantener una relación de Estado. Pero bueno, ¿con cuál Estado, señor Samper? ¿Qué es lo que usted... Claro, este es el tema. ¿Con qué Estado está manteniendo Colombia relaciones? ¿Con un Estado que ha perdido o con el Estado real, que es el del mundo? Es que es lo que hay que entender. ¿Con quién hay que estar? ¿Con el gobierno que creemos que va a continuar o con el que debe de continuar aunque no empieza, que es el del mundo, que sabemos que va a ser difícil que comiencen? En fin, hay que ser legales, ¿no? Y hay que reconocer que el que ha ganado es el mundo y lo que no puede ser es, bueno, como creo que va a seguir Maduro, pues Gustavo Petro dice, bueno, pues acepto a Maduro porque sé que es el que va a seguir. ¿Qué sabe de Venezuela? Usted vive ahí al lado. Bueno, pero a Samper lo lleva al poder el narcotráfico. Claro, pero entonces uno de lo que empieza a ver aquí, el señor Zapatero supuestamente aliado con lo de las minas de oro, el señor Samper con las cuestiones del narcotráfico, esa presencia del narcotráfico, del cartel de los soles en Venezuela,
toda esta cosa lo que hace es pensar que los enemigos del Estado no solamente del Estado venezolano, sino del Estado en general, esos que quisieran que las fronteras no existieran para el narcotráfico y para los mal comportados, se están poniendo aquí, orquestando de tal forma que quieren permitir que Maduro continúe en poder, a pesar de que ellos lo saben, porque el señor Samper lo sabe y el señor Zapatero lo sabe, que ellos perdieron las elecciones. Eso es un hecho concreto. No había manera, y eso también hay que decirlo, no había manera de que Maduro ganara las elecciones porque es el peor presidente que ha tenido Venezuela en los últimos 100 años. Ojito, un analista político diciendo que es el peor presidente de los últimos 100 años, del último siglo. Ese desempeño no lleva a que nadie en su sano juicio vaya a votar por una reelección de Maduro. Eso solo de suyo ya explica que Maduro se mantiene en el poder a través de la trampa, a través del robo, a través del asalto y evidentemente a través de una represión desmedida que hoy estamos viendo en estas noticias que nos llegan de Ramo Verde y que ayer nos llegaron del Rodeo y esta persecución permanente a la clase política venezolana. Lo único que hay que decir, si Maduro hubiese ganado las elecciones, evidentemente esto no estaría pasando, pues él estaría celebrando su victoria, el chavismo estaría desparramado en la calle. Estaría pletórico, pero de verdad, no de mentira, porque están haciendo creer, ¿no?, de que han ganado, pero no lo sienten. Celebrando su victoria, pero eso no pasó. Y como eso no pasó, entonces lo que le toca es reprimir y hacer que esa estadía en Miraflores se haga cada vez más insostenible, en la medida en que la gente ya no quiere pues, seguir viviendo en una Venezuela depauperada, en una Venezuela que se ha venido a hacer así como una especie de Macondo estacionada en el tiempo, sin ningún avance y sin ninguna visión de futuro. José Vicente, tengo que hacer una pausa, pero te dejo la pregunta en el aire. Bueno, mi gente, esto sería todo con respecto a José Vicente Carrasquero, que es analista político y bueno, que acaba de decir que Maduro es el peor presidente. Tampoco me extraña, tampoco me extraña que lo piense, del último siglo, de los últimos 100 años. En fin, mi gente, complicado que pase a la comunidad europea a ser un poco más activa a la hora de intentar acabar con Maduro. Es que ya lo único que le queda, ya desde Europa ya lo han hecho todo, tanto España como Europa han declarado la dictadura de Nicolás Maduro, que Edmundo González Urrutia está reconocido como presidente electo, y ya lo único que les queda es ir allí y sacarlo a la fuerza. Es que no le queda otra. No sé qué ideas podían proponer, pero estaría bien que lo hicieran antes de llegado al 10 de enero para poder actuar, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con la última hora. Nos vemos, espero que dejéis vuestros comentarios. Un saludo.